LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hay algo profundamente transformador que ocurre cuando una persona comienza a entender a Dios. No solamente creer en Él, no solamente hablar de Él, sino realmente empezar a comprender cómo obra, cómo piensa, cómo guía, cómo corrige y cómo bendice. Muchas personas pasan años caminando por la vida preguntándose por qué ciertas cosas ocurren, por qué algunas puertas se cierran, por qué algunos caminos parecen difíciles mientras otros parecen tan fáciles para otros. Y en medio de todas esas preguntas, muchas veces olvidamos algo esencial. Dios no es un misterio imposible de conocer. Dios desea ser entendido por quienes buscan su corazón con sinceridad. Aprender a entender a Dios no significa que vamos a saberlo todo, porque su sabiduría es infinita y su manera de actuar muchas veces supera nuestra lógica humana. Pero sí significa algo muy poderoso: comenzar a ver la vida con otros ojos. Significa empezar a reconocer que incluso en los momentos difíciles Dios está trabajando, que incluso cuando algo parece tardar, Dios sigue teniendo el control, y que muchas de las bendiciones más grandes llegan precisamente cuando comenzamos a comprender su manera de obrar. Hay personas que pasan años frustradas porque piensan que Dios se ha olvidado de ellas, cuando en realidad Dios está formando algo dentro de su carácter. Hay personas que se desesperan porque una oración tarda en ser respondida, sin darse cuenta de que Dios está preparando algo más grande de lo que imaginaban. Y también hay personas que viven confundidas porque interpretan mal lo que Dios está haciendo en sus vidas. Por eso, entender a Dios es una bendición. Es una llave espiritual que cambia la manera en que enfrentamos la vida. Cuando comienzas a entender a Dios, dejas de vivir con desesperación y empiezas a vivir con confianza. Cuando comienzas a entender a Dios, dejas de pelear contra cada circunstancia y empiezas a caminar con fe. Y cuando comienzas a entender a Dios, descubres que muchas cosas que antes parecían castigo, en realidad eran preparación para algo mucho mayor. Este espacio fue creado para que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pueda detenerse un momento, respirar profundo y volver a conectarse con Dios. No importa si estás en tu casa, si estás trabajando, si estás pasando por un momento de paz o por un momento de tormenta, aquí siempre habrá un lugar donde puedas escuchar una palabra que fortalezca tu espíritu y te recuerde que Dios sigue presente en tu vida. Por eso quiero pedirte algo muy sencillo, pero que puede ayudar muchísimo a otras personas. Si este tipo de contenido te ayuda, te invito a que apoyes este video dando like, dejando un comentario y compartiéndolo. Puede parecer algo pequeño, pero en realidad es algo muy poderoso. Cada like, cada comentario y cada vez que alguien comparte este video ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas. Y entre esas personas puede haber alguien que hoy está pasando por un momento difícil, alguien que necesita escuchar una palabra de esperanza, alguien que tal vez no tiene otro lugar donde conectarse con Dios. Tú puedes ayudar a que este mensaje llegue a esa persona. Y también me gustaría invitarte a participar escribiendo una frase sencilla en los comentarios. Una frase corta que exprese tu deseo de acercarte más a Dios. Puedes escribir esta frase: quiero entender a Dios. De esta manera no solo participas en el video, sino que también declaras algo importante para tu vida espiritual. Parte 1. Cuando comienzas a entender cómo piensa Dios. Muchas personas creen en Dios, oran,
escuchan la Biblia y hablan de fe, pero aún así viven con una sensación constante de confusión espiritual. No entienden por qué ciertas cosas pasan, por qué algunas oraciones parecen no tener respuesta inmediata, o por qué Dios permite ciertos procesos en sus vidas. Y esto ocurre porque creer en Dios no siempre significa que ya hemos aprendido a entenderlo. Entender a Dios es algo que se aprende con el tiempo, con humildad, con paciencia y con un corazón dispuesto a escuchar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque Dios no obra solamente en lo visible. Muchas de sus obras más profundas ocurren en lo invisible, en lo que todavía no ha sucedido, en lo que aún se está formando. La Biblia lo explica de una manera muy clara en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, donde Dios declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más profundos que los nuestros. Este pasaje revela algo muy importante. Dios no actúa siguiendo la lógica humana. Nosotros muchas veces pensamos de manera inmediata. Queremos respuestas rápidas, soluciones rápidas y resultados visibles. Pero Dios trabaja con una perspectiva eterna. Él no solamente mira el momento presente, Él mira todo el camino completo. Por ejemplo, una persona puede estar orando por una bendición específica, tal vez un trabajo, una oportunidad, una relación o una puerta que desea que se abra. Y cuando esa puerta no se abre inmediatamente, esa persona puede pensar que Dios no la está escuchando o que su oración fue ignorada. Pero cuando comienzas a entender a Dios, empiezas a comprender algo muy poderoso. A veces, la respuesta de Dios no es una negación, sino una preparación. Hay momentos en los que Dios no está diciendo no, lo que está diciendo es espera. Y ese tiempo de espera no es un tiempo vacío, es un tiempo donde Dios está trabajando en áreas que todavía no podemos ver. Tal vez está fortaleciendo tu carácter, tal vez está acomodando circunstancias, tal vez está moviendo personas que aún no han llegado a tu vida, tal vez está evitando algo que en el futuro podría causarte dolor. Cuando comienzas a entender esto, algo cambia dentro de tu corazón. La ansiedad empieza a disminuir, la desesperación comienza a desaparecer, y en lugar de luchar contra cada circunstancia, comienzas a confiar más profundamente en la dirección de Dios. El problema es que muchas personas interpretan las situaciones difíciles como abandono de Dios, cuando en realidad muchas veces son parte del proceso que Dios utiliza para formar algo más grande en sus vidas. La historia de José en la Biblia es uno de los ejemplos más claros de esto. José recibió un sueño de parte de Dios que mostraba que su vida tendría un propósito grande. Pero lo que ocurrió después de ese sueño fue todo lo contrario a lo que cualquiera hubiera esperado. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, llevado a un país extranjero, acusado injustamente y enviado a prisión. Si alguien hubiera mirado la vida de José en ese momento, habría pensado que todo estaba saliendo mal, que Dios se había olvidado de él, que sus sueños nunca se cumplirían. Pero lo que estaba ocurriendo era algo muy diferente. Dios estaba preparando el camino para colocarlo exactamente en el lugar donde debía estar para cumplir el propósito que había puesto en su vida. Años después, José llegó a convertirse en una de las personas más importantes de Egipto, y desde esa posición pudo salvar a muchas personas del hambre que vendría sobre la tierra. Cuando José miró hacia atrás, pudo entender algo que antes no veía, y lo expresó de una forma muy poderosa en Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando dijo que sus hermanos pensaron hacerle mal, pero Dios transformó todo aquello en bien para salvar muchas vidas. Este es uno de los secretos más profundos de aprender a entender a Dios. Dios tiene la capacidad de transformar incluso las circunstancias difíciles en parte de su plan. Lo que hoy parece un retraso puede convertirse mañana en una protección. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede ser la manera en que Dios evita que entres en un camino
que no era el correcto para tu vida. Pero para ver esto, es necesario desarrollar una mirada espiritual diferente. Y esa mirada comienza cuando dejamos de pensar que todo lo que ocurre tiene que tener sentido inmediato para nosotros. Dios no está obligado a explicar cada detalle en el momento en que ocurre. Muchas veces el entendimiento llega después, con el tiempo, con la madurez, con la perspectiva que solo se obtiene cuando miramos el camino recorrido. Cuando una persona empieza a entender esto, su relación con Dios cambia profundamente. Ya no vive buscando señales desesperadamente en cada pequeño detalle. Ya no interpreta cada problema como una derrota espiritual. En lugar de eso, Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. comienza a confiar más en el carácter de Dios. Comienza a recordar que Dios es bueno. Comienza a creer que incluso cuando algo no tiene sentido en el presente, Dios sigue teniendo el control del futuro. Y esa confianza cambia la manera en que caminamos cada día. Porque cuando entiendes a Dios, descubres algo muy importante. Dios no solamente está interesado en darte bendiciones, también está interesado en formar la persona que puede sostener esas bendiciones. Muchas personas piden cosas grandes a Dios, pero pocas personas están dispuestas a pasar por los procesos que preparan el corazón para recibirlas. Dios no solamente quiere entregarte algo, quiere prepararte para que cuando llegue ese momento puedas manejarlo con sabiduría, con humildad y con un corazón firme. Por eso muchas veces el mayor regalo de Dios no es la bendición inmediata, sino el proceso que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de confiar. Y cuando ese proceso termina, algo dentro de nosotros ya no es igual. Ya no caminamos con la misma ansiedad. Ya no reaccionamos con la misma desesperación. Ahora caminamos con una paz más profunda, porque hemos comenzado a entender algo que antes no entendíamos, que Dios siempre ha estado obrando, incluso cuando no podíamos verlo. Parte 2. Cuando comienzas a reconocer la forma en que Dios responde. Una de las cosas más importantes que una persona aprende cuando empieza a entender a Dios es que Él no siempre responde de la manera que nosotros esperamos. Muchas veces imaginamos que las respuestas de Dios llegarán de una forma directa, inmediata y clara, exactamente como nosotros lo pensamos. Pero la realidad es que Dios responde de maneras mucho más profundas y sabias de lo que nuestra mente humana suele anticipar. Muchas personas oran esperando una respuesta rápida, casi inmediata. Oran por una solución, por una señal, por una puerta abierta, por un cambio visible. Y cuando esa respuesta no aparece de la forma que imaginaron, comienzan a pensar que tal vez Dios no escuchó su oración, o que su petición no fue tomada en cuenta. Pero cuando comienzas a entender a Dios, descubres algo que cambia completamente tu perspectiva espiritual. Dios siempre escucha, pero no siempre responde de la forma que nuestra mente espera. A veces la respuesta de Dios llega como una oportunidad que aparece de manera inesperada. Otras veces llega como una puerta que se cierra para evitar que tomemos un camino que no era el correcto. En algunos momentos la respuesta llega como una temporada de silencio, un tiempo donde parece que nada está ocurriendo, pero en realidad Dios está formando algo en lo profundo de nuestra vida. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, revela algo que ayuda mucho a comprender esto. Allí Dios declara que Él conoce los planes que tiene para su pueblo, planes de bienestar y no de calamidad, planes para dar un futuro y una esperanza. Este pasaje nos recuerda algo muy importante. Dios siempre está pensando en el futuro de nuestra vida, incluso cuando nosotros estamos enfocados solamente en el presente. Mientras nosotros vemos el problema de hoy, Dios está viendo el camino completo que aún no conocemos. Por eso muchas veces la respuesta de Dios no es inmediata. Él no está reaccionando solamente al momento actual,
Él está guiando toda una historia que se desarrollará con el tiempo. Hay personas que años después miran hacia atrás y dicen algo muy profundo. Ahora entiendo por qué Dios no permitió que aquello sucediera en ese momento. Tal vez en aquel momento parecía una pérdida, una frustración o una decepción. Pero con el paso del tiempo se revela que aquello que parecía un obstáculo era en realidad una protección. Entender esto cambia profundamente la manera en que interpretamos las circunstancias de la vida. Cuando una puerta se cierra, en lugar de pensar inmediatamente que todo salió mal, comenzamos a preguntarnos si tal vez Dios está redirigiendo nuestro camino hacia algo mejor. Cuando una oración tarda en ser respondida, en lugar de desesperarnos, comenzamos a comprender que el tiempo de Dios tiene un propósito. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, explica algo que muchas veces olvidamos. Dice que todo tiene su tiempo y que cada cosa tiene su momento bajo el cielo. Hay un tiempo para comenzar, un tiempo para esperar, un tiempo para aprender, un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger lo sembrado. Dios trabaja respetando esos tiempos. Él no acelera procesos que necesitan madurar, y esto es algo que muchas veces nos cuesta aceptar porque vivimos en una cultura donde todo parece moverse rápidamente. Pero en la vida espiritual, los procesos verdaderos casi siempre requieren tiempo. Un árbol fuerte no crece en un día. Sus raíces se forman lentamente bajo la tierra antes de que su grandeza sea visible. De la misma manera, muchas de las obras que Dios realiza en nuestra vida comienzan en lugares que todavía no podemos ver. Tal vez Dios está fortaleciendo tu paciencia, tal vez está desarrollando tu carácter, tal vez está enseñándote a confiar, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Estas son las etapas donde realmente se forma la fe. Porque la fe verdadera no nace cuando todo es fácil. La fe verdadera se fortalece cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso en los momentos donde todavía no entendemos todo lo que está ocurriendo. El apóstol Pablo habló de esta confianza profunda cuando escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Este versículo no dice que todas las cosas son fáciles, ni que todas las cosas se sienten bien en el momento en que ocurren. Lo que dice es algo más profundo. Dios tiene la capacidad de tomar incluso las situaciones difíciles y utilizarlas para producir un bien mayor. Esto significa que incluso los momentos complicados pueden formar parte de la obra de Dios en nuestra vida. Tal vez una dificultad está enseñándote algo que no podrías aprender de otra manera. Tal vez un cambio inesperado está llevándote hacia un camino que jamás habrías descubierto por tu cuenta. Cuando una persona comienza a entender esto, algo cambia dentro de su corazón. La relación con Dios deja de basarse solamente en lo que se recibe en el momento y comienza a basarse en la confianza profunda en su carácter. Comienzas a entender que Dios no responde de forma impulsiva, responde con sabiduría. No responde solamente mirando el problema de hoy, responde mirando toda la historia de tu vida. Y entonces empiezas a caminar de otra manera, empiezas a vivir con más paz, empiezas a interpretar las circunstancias con más paciencia, empiezas a confiar en que incluso cuando algo no tiene sentido en el presente, Dios sigue guiando cada paso del camino. Y esa confianza se convierte en una de las bendiciones más grandes que puede experimentar una persona que aprende a entender a Dios. Parte 3. Cuando entiendes que Dios también habla a través de los procesos, hay algo que muchas personas descubren después de caminar un tiempo con Dios, y es que Él no solo habla a través de momentos extraordinarios o experiencias espirituales intensas. Dios también habla a través de los procesos de la vida. Habla a través de las temporadas, a través de las experiencias, a través de las pruebas y muchas veces incluso a través de los silencios. Pero para poder reconocer esa voz, es necesario aprender a mirar la vida con una perspectiva diferente. Muchas personas esperan que Dios siempre hable de una forma espectacular, como ocurrió en algunos momentos de la Biblia, donde su voz fue clara y directa.
Pero la realidad es que en la vida cotidiana, Dios muchas veces guía a sus hijos de una forma más silenciosa, más profunda, más sutil. El primer libro de Reyes, capítulo 19, cuenta una experiencia muy interesante que vivió el profeta Elías. Después de atravesar un momento difícil en su vida, Elías se refugió en una cueva y esperaba que Dios le hablara. Primero vino un viento fuerte que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y finalmente ocurrió algo muy diferente. Llegó un susurro apacible y delicado, y fue en ese susurro donde Elías reconoció la voz de Dios. Esta historia nos enseña algo muy importante sobre cómo Dios se comunica muchas veces con nosotros, no siempre a través de lo espectacular, sino a través de lo profundo, no siempre a través de lo ruidoso, sino a través de lo que ocurre en lo íntimo del corazón. Aprender a entender a Dios también significa aprender a reconocer esos momentos. A veces, Dios habla a través de una convicción interior que te guía hacia una decisión correcta. Otras veces habla a través de una enseñanza que llega en el momento justo. Y muchas veces habla a través de los mismos procesos que atravesamos. Hay temporadas de la vida donde todo parece avanzar con facilidad. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen y todo parece fluir con naturalidad. Pero también existen temporadas donde las cosas parecen más lentas, más difíciles o más inciertas, y en esas temporadas también hay mensajes de Dios. A veces esos procesos están formando algo dentro de nosotros que será necesario para el futuro. Tal vez están enseñándonos paciencia, humildad, sabiduría o perseverancia. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, explica que la prueba de la fe produce paciencia. Y esto revela algo que muchas veces no comprendemos de inmediato. Las pruebas no siempre son un castigo, muchas veces son una formación. Dios no disfruta viendo a sus hijos sufrir, pero sí sabe que ciertos procesos fortalecen el corazón de una manera que ninguna comodidad podría lograr. Cuando una persona atraviesa procesos con Dios, algo comienza a transformarse en su interior. Su fe deja de ser superficial y comienza a volverse más profunda. Su relación con Dios deja de depender únicamente de las circunstancias favorables y comienza a sostenerse incluso cuando el camino parece incierto. Y en ese proceso ocurre algo muy hermoso. La persona comienza a conocer a Dios de una manera más real. Ya no solo lo conoce por lo que ha escuchado, ahora lo conoce por lo que ha vivido. Lo conoce por las veces que Dios sostuvo su corazón cuando estaba cansado. Lo conoce por las veces que Dios abrió una puerta cuando parecía que todo estaba cerrado. Lo conoce por las veces que Dios dio paz incluso en medio de momentos difíciles. El libro de Job muestra una expresión muy poderosa sobre este tipo de conocimiento. Después de atravesar uno de los procesos más difíciles registrados en la Biblia, Job dijo algo muy profundo en el capítulo 42, versículo 5. Antes había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Esto no significa que Job haya visto a Dios físicamente. Lo que significa es que su comprensión de Dios se volvió más profunda. Ya no era solamente un conocimiento teórico, ahora era una experiencia real. Esto es lo que ocurre cuando una persona aprende a entender a Dios a través de los procesos. Comienza a descubrir que Dios no solamente está presente en los momentos fáciles, también está presente en los momentos donde la vida se vuelve más desafiante. Y muchas veces es precisamente en esos momentos donde Dios revela aspectos de su carácter que antes no habíamos comprendido. Revela su fidelidad, revela su paciencia, revela su capacidad de sostener incluso cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Por eso muchas personas, después de atravesar procesos difíciles, terminan diciendo algo que antes no habrían imaginado. A pesar de todo lo que ocurrió, ese proceso me acercó más a Dios, porque en medio del proceso comenzaron a entender cosas que antes no entendían. Aprendieron a depender más de Dios, aprendieron a confiar incluso cuando no tenían todas las respuestas.
Aprendieron que la presencia de Dios puede traer paz, incluso en medio de circunstancias complicadas. Y esa comprensión se convierte en una bendición muy profunda. Porque una vez que comienzas a entender cómo Dios obra en los procesos de la vida, ya no enfrentas las dificultades de la misma manera. Ahora sabes que incluso en los momentos donde todo parece incierto, Dios sigue caminando contigo. Y esa certeza se convierte en una fuente de fuerza que sostiene el corazón en cada etapa del camino. Parte 4. Cuando entiendes que Dios no solo bendice, también forma el corazón. Una de las revelaciones más profundas que una persona descubre cuando comienza a entender a Dios es que Él no está interesado únicamente en bendecir nuestra vida con cosas externas. Dios también está profundamente interesado en formar nuestro corazón. Muchas veces las personas se acercan a Dios buscando soluciones, buscando respuestas, buscando puertas abiertas o buscando cambios en sus circunstancias. Y no hay nada malo en eso, porque la Biblia misma nos enseña que podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero con el paso del tiempo, cuando una persona camina con Dios de manera más cercana, comienza a descubrir algo mucho más grande. Dios no solo quiere darte algo, Dios quiere transformarte. Esto significa que la relación con Dios no se trata únicamente de recibir bendiciones, también se trata de convertirnos en personas diferentes por dentro. Personas más sabias, más pacientes, más humildes, más fuertes espiritualmente. El libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 enseña una verdad muy importante sobre esta transformación. Allí se nos invita a confiar en Dios con todo el corazón y a no apoyarnos solamente en nuestra propia prudencia. También dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y que Él enderezará nuestras sendas. Este pasaje revela algo esencial sobre cómo Dios guía nuestra vida. Cuando una persona aprende a confiar en Dios, comienza a soltar la necesidad de controlar todo. Empieza a reconocer que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra y que muchas veces lo que parece lógico para nosotros no siempre es lo mejor desde la perspectiva de Dios. Pero este aprendizaje no ocurre de un día para otro. La confianza profunda se forma con el tiempo. Se forma cuando vemos que Dios nos sostiene en momentos difíciles. Se forma cuando experimentamos su fidelidad una y otra vez. Se forma cuando descubrimos que incluso en los momentos donde no entendíamos lo que estaba pasando, Dios estaba guiando el camino. Y a través de ese proceso, nuestro corazón comienza a cambiar. Por ejemplo, muchas personas comienzan su camino espiritual pidiendo cosas específicas. Piden oportunidades, piden prosperidad, piden puertas abiertas, piden soluciones a problemas concretos. Pero con el paso del tiempo, algo empieza a transformarse dentro de ellas. Comienzan a pedir sabiduría, comienzan a pedir discernimiento, comienzan a pedir un corazón más firme para enfrentar la vida. Esto ocurre porque la relación con Dios empieza a madurar. Y cuando esa madurez comienza a crecer, la persona empieza a comprender que las bendiciones más profundas muchas veces no son las que se pueden tocar con las manos, sino las que transforman el interior. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, habla precisamente de esta transformación. Allí se enseña que no debemos conformarnos a la forma de pensar del mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta renovación de la mente es una de las obras más importantes que Dios realiza en la vida de una persona, porque nuestra manera de pensar influye directamente en nuestra manera de vivir. Si una persona piensa con miedo, vivirá con miedo. Si una persona piensa con desesperación, vivirá con ansiedad. Pero cuando Dios transforma nuestra mente, comienza a cambiar también la manera en que interpretamos la vida. Comenzamos a ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. Comenzamos a encontrar paz incluso en momentos donde antes solo había preocupación. Comenzamos a reaccionar con sabiduría
en situaciones donde antes reaccionábamos impulsivamente. Este tipo de transformación no ocurre de manera superficial. Es una obra profunda que Dios realiza poco a poco dentro del corazón. Muchas veces ocurre a través de experiencias, a través de enseñanzas, a través de momentos donde Dios nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan crecer. Y aunque ese proceso a veces puede ser desafiante, también es uno de los regalos más grandes que Dios puede dar. Porque cuando el corazón cambia, toda la vida cambia. Una persona con un corazón transformado por Dios enfrenta las dificultades de una manera diferente. No se rinde fácilmente, no pierde la esperanza con rapidez, no permite que cada problema determine su estado interior. En lugar de eso, aprende a mantener la calma, aprende a confiar, aprende a seguir caminando incluso cuando el camino parece incierto. Y esta fortaleza interior se convierte en una de las bendiciones más grandes de la vida espiritual, porque las circunstancias... Every act of change begins with a neighbor. When neighbors connect through the Feeding America network, small actions ripple into lasting impact. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Spotify, it's Jay Shetty. Are you one of those media strategy people? Scrolling through spreadsheets, searching for an audience that pays twice as much attention to your ads than they do on social? Let me introduce you to Fans. And they're here with me on Spotify. Trust me, I know Fans. They don't skip, they stay for hours. They don't move on, they manifest. They're not a demographic group, they're fans. Spotify advertising. You're among fans. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing. Circunstancias externas pueden cambiar muchas veces. Habrá momentos de abundancia y momentos de desafío, momentos de alegría y momentos de dificultad. Pero una persona que ha permitido que Dios forme su corazón, tiene algo que permanece incluso cuando todo alrededor cambia. Tiene una fe más firme, tiene una paz más profunda, tiene una confianza que no depende únicamente de lo que está ocurriendo en el momento. Y esa es una de las señales más claras de que alguien ha comenzado a entender verdaderamente cómo obra Dios, porque entender a Dios no solo cambia lo que esperamos recibir de Él, también cambia la persona en la que nos estamos convirtiendo. Parte 5. Cuando comprendes que Dios ve lo que el corazón humano no puede ver. Otra de las bendiciones que llegan cuando una persona comienza a entender a Dios es descubrir que Él ve mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Nosotros solemos mirar la apariencia, el momento presente, lo que está ocurriendo delante de nosotros. Pero Dios ve el interior, ve las intenciones del corazón, ve el futuro que todavía no ha llegado y ve caminos que nosotros ni siquiera imaginamos. Esta diferencia entre la forma en que Dios mira y la forma en que nosotros miramos explica muchas cosas que ocurren en la vida. Hay decisiones que parecen correctas desde una perspectiva humana, pero que en realidad no son el mejor camino. También hay situaciones que parecen difíciles o incluso injustas en el momento, pero que con el tiempo revelan un propósito que antes no podíamos comprender. La Biblia muestra esta verdad de una manera muy clara en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. En ese momento el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir a un nuevo rey para Israel. Cuando Samuel vio a uno de los hijos de Isaí, pensó que seguramente ese joven sería el elegido porque tenía buena apariencia y presencia. Pero Dios le dijo algo muy profundo. El ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Este versículo revela algo que cambia completamente nuestra comprensión de cómo Dios actúa. Mientras nosotros solemos guiarnos por lo que parece impresionante o evidente, Dios observa algo mucho más profundo.
la condición del corazón de una persona. Esto significa que muchas de las decisiones que Dios toma en nuestra vida no están basadas en lo que los demás ven, sino en lo que Él sabe que está ocurriendo dentro de nosotros. Tal vez alguien puede parecer fuerte por fuera, pero en su interior todavía necesita crecer en humildad. Tal vez alguien puede parecer preparado desde la perspectiva humana, pero Dios sabe que aún necesita desarrollar paciencia o sabiduría. Por eso muchas veces Dios utiliza procesos que no tienen sentido desde la lógica humana, porque Él está trabajando en áreas que nosotros todavía no podemos ver. Cuando una persona empieza a entender esto, deja de comparar su vida constantemente con la de los demás. Muchas personas viven frustradas porque observan cómo otras personas parecen avanzar más rápido, recibir oportunidades antes o experimentar bendiciones en momentos diferentes. Y al mirar esas diferencias, comienzan a preguntarse por qué su propio camino parece más lento o más complejo. Pero cuando empiezas a entender a Dios, comprendes algo muy importante. Cada vida tiene un proceso distinto. Cada persona tiene una historia diferente. Y Dios trabaja en cada corazón de una manera única. Hay procesos que en algunas personas toman meses y en otras toman años. No porque Dios tenga favoritos, sino porque cada corazón tiene una formación distinta y cada propósito tiene un camino diferente. La Biblia muestra esto de una forma muy hermosa cuando habla del rey David. David fue elegido por Dios cuando aún era joven, cuando nadie imaginaba que llegaría a ser rey. Incluso su propia familia no lo consideraba importante en ese momento. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para buscar al nuevo rey, ni siquiera llamaron a David al principio, porque estaba cuidando ovejas en el campo. Sin embargo, Dios ya había visto algo en su corazón. Había visto su fidelidad en los lugares donde nadie lo observaba. Había visto su carácter en los momentos donde no había reconocimiento. Había visto su confianza en Dios, incluso cuando estaba solo en el campo, enfrentando peligros. Dios no estaba mirando solamente la apariencia externa de David, estaba mirando su interior. Y ese es el tipo de mirada que Dios tiene sobre cada vida. Dios ve las oraciones que otras personas no escuchan. Dios ve las luchas que otros no comprenden. Dios ve los momentos donde alguien decide hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Muchas de las cosas que parecen pequeñas o invisibles, desde la perspectiva humana, tienen un valor enorme delante de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, enseña algo muy importante sobre esto. Dice que quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Este principio revela que Dios observa la manera en que manejamos incluso las cosas pequeñas de la vida, la forma en que tratamos a las personas, la forma en que respondemos a los desafíos, la forma en que mantenemos nuestra integridad, incluso cuando sería fácil tomar un camino incorrecto. Todo eso forma parte de la mirada que Dios tiene sobre nuestra vida. Cuando comienzas a entender esto, algo cambia profundamente dentro de tu corazón. Dejas de vivir buscando aprobación constante de los demás. Dejas de sentir que necesitas demostrar algo todo el tiempo. Comienzas a vivir con una conciencia diferente, sabiendo que Dios ve cada paso del camino. Y esa comprensión trae una paz muy profunda, porque sabes que incluso cuando otros no comprenden tu proceso, Dios sí lo entiende. Incluso cuando otras personas no ven el esfuerzo que estás haciendo, Dios lo ve. Incluso cuando parece que tu camino está avanzando lentamente, Dios sigue guiando cada etapa del proceso. Y esa certeza se convierte en una fuente de tranquilidad interior. Porque cuando entiendes que Dios ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, aprendes a confiar en que Él sigue trabajando incluso en las partes de la historia que todavía no han sido reveladas. Parte 6. Cuando entiendes que los tiempos de Dios no son iguales a los tiempos humanos, una de las cosas que más desafía el corazón humano es aprender a esperar. Vivimos en una época donde todo parece moverse con rapidez. Las personas quieren resultados inmediatos, soluciones rápidas, respuestas instantáneas. Pero cuando alguien comienza a caminar con Dios y aprende a entender su manera de obrar,
descubre algo muy importante. Los tiempos de Dios no funcionan de la misma manera que los tiempos humanos. Dios no se mueve con la prisa que muchas veces gobierna nuestras decisiones. Él trabaja con una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva que incluye el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Para nosotros un año puede parecer mucho tiempo. Para Dios, ese año puede ser apenas una pequeña parte de un proceso más grande que se está desarrollando. La Biblia explica esta verdad en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde se enseña que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este versículo no significa que Dios mida literalmente el tiempo de esa manera, sino que revela algo más profundo. Dios no está limitado por la percepción humana del tiempo. Mientras nosotros muchas veces miramos el reloj con ansiedad, esperando que algo ocurra, Dios está trabajando en dimensiones que no siempre percibimos inmediatamente. Por eso, muchas de las respuestas de Dios llegan en momentos que nosotros no habríamos imaginado. Hay personas que oran por algo durante mucho tiempo y llegan a pensar que su oración ha sido olvidada. Pero de repente, en un momento inesperado, la respuesta aparece y todo comienza a encajar de una manera que antes no parecía posible. Cuando eso ocurre, muchas personas miran hacia atrás y se dan cuenta de algo muy importante. Si aquello hubiera ocurrido antes, tal vez no habría sido el momento correcto. Tal vez no habrían estado preparados. Tal vez las circunstancias todavía no estaban alineadas. Tal vez ciertas personas que debían aparecer en el camino aún no habían llegado. Dios ve todo ese panorama completo. Él no solo observa el deseo de nuestro corazón, también observa el momento correcto para que aquello se cumpla de la mejor manera. Un ejemplo muy claro de esto se encuentra en la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham que parecía imposible desde la lógica humana. Le prometió que tendría un hijo y que a través de ese hijo vendría una gran descendencia. Pero esa promesa no se cumplió inmediatamente. Pasaron años. Hey, business owners, we know you know the importance of maximizing every dollar. With the Delta SkyMiles Reserve Business American Express card, you can make your expenses work just as hard as you. From afternoon coffee runs to stocking office supplies and even team dinners, you can earn miles on your business purchases. Plus, you can earn 125,000 bonus miles for a limited time through July 15th. The Delta SkyMiles Reserve Business Card. Check out the new card design at www.delta.com/Spotify Business. Minimum spending requirements and terms apply. Offer ends July 15th, 2026. Muchos años, hubo momentos donde parecía que la promesa no se cumpliría nunca. Hubo momentos donde Abraham y Sara incluso dudaron y trataron de encontrar soluciones por su propia cuenta. Sin embargo, la promesa de Dios no había desaparecido. Simplemente estaba esperando el momento correcto. Finalmente, cuando el tiempo de Dios llegó, el Hijo prometido nació. Y esa historia se convirtió en uno de los testimonios más poderosos sobre la fidelidad de Dios. Esta historia enseña algo que muchas personas necesitan recordar, que una promesa puede tardar, pero eso no significa que ha sido olvidada. Dios no se olvida de lo que ha hablado sobre una vida. Lo que ocurre muchas veces es que el cumplimiento de esa promesa necesita atravesar un proceso de preparación. Preparación en el corazón, preparación en las circunstancias, preparación en el momento adecuado. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, explica esta idea de una forma muy clara. Dice que la visión tiene su tiempo señalado, que se cumplirá y no mentirá. Aunque tarde, hay que esperarla, porque sin duda llegará. Estas palabras contienen una enseñanza muy profunda sobre la manera en que Dios cumple sus planes. Aunque parezca que algo tarda, el propósito de Dios sigue avanzando. Aunque a veces no veamos señales inmediatas, Dios sigue trabajando detrás de escena. Muchas de las obras más importantes que Dios realiza en nuestra vida comienzan en lugares invisibles, comienzan en cambios dentro del corazón, comienzan en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, comienzan en momentos donde aprendemos a confiar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y con el tiempo, esas pequeñas etapas forman una historia completa que revela la fidelidad de Dios.
Cuando una persona aprende a entender esto, su relación con el tiempo cambia completamente. Deja de vivir dominada por la prisa. Deja de sentir que todo tiene que ocurrir inmediatamente. Comienza a caminar con más paciencia. Comienza a confiar en que Dios sabe exactamente cuándo es el momento correcto para cada cosa. Y esa confianza trae una paz muy profunda, porque la persona ya no siente que todo depende de su capacidad para apresurar las cosas. Ahora sabe que Dios está guiando cada etapa del camino. Sabe que incluso cuando algo parece tardar, el plan de Dios sigue avanzando. Sabe que cada proceso tiene un propósito. Y cuando finalmente llega el momento correcto, muchas veces la persona descubre algo hermoso. Descubre que Dios no solo cumplió la promesa, sino que lo hizo de una manera mucho mejor de lo que había imaginado. Y en ese momento entiende algo que antes no comprendía, que el tiempo de Dios nunca llega tarde, siempre llega exactamente cuando debía llegar. Parte 7. Cuando comprendes que entender a Dios trae una paz que el mundo no puede dar. Una de las bendiciones más grandes que experimenta una persona cuando comienza a entender a Dios es la paz que empieza a llenar su corazón. No se trata de una paz superficial, ni de una sensación momentánea que depende de que todo esté saliendo bien. Es una paz mucho más profunda, una tranquilidad interior que permanece incluso cuando las circunstancias externas no son perfectas. Muchas personas viven con un nivel constante de preocupación. Se preocupan por el futuro, por el dinero, por la salud, por las decisiones que deben tomar, por lo que puede ocurrir mañana o la próxima semana. La mente comienza a llenarse de preguntas, de escenarios imaginados, de pensamientos que producen ansiedad. Pero cuando una persona empieza a entender cómo obra Dios, algo comienza a cambiar en su interior. Empieza a comprender que no tiene que cargar todo el peso de la vida por sí sola. Empieza a entender que Dios está presente incluso en los momentos donde todo parece incierto. Empieza a descubrir que confiar en Dios no es una idea abstracta, sino una forma de vivir que transforma la manera en que enfrentamos cada día. Jesús habló de esta paz en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27. Allí dijo que Él nos deja su paz, una paz que no es como la que ofrece el mundo. También dijo que el corazón no debe turbarse ni llenarse de miedo. Estas palabras revelan algo muy importante. La paz que Dios da no depende de que todo esté perfecto alrededor. No depende de que todos los problemas hayan desaparecido. No depende de que todas las respuestas hayan llegado. Es una paz que nace de la confianza en que Dios sigue teniendo el control incluso cuando todavía no entendemos completamente lo que está ocurriendo. Cuando una persona empieza a entender a Dios, comienza a recordar constantemente algo muy poderoso. Dios ya ha guiado muchos pasos en el pasado. Cuando miramos nuestra vida hacia atrás, muchas veces podemos ver momentos donde parecía que todo estaba perdido, pero de alguna manera Dios abrió un camino. Momentos donde parecía que una puerta se había cerrado para siempre, pero con el tiempo apareció una oportunidad que no habíamos imaginado. Momentos donde sentimos que no teníamos fuerzas para continuar, pero encontramos la fortaleza para seguir adelante. Cada uno de esos momentos se convierte en un recordatorio de que Dios sigue obrando, incluso cuando el camino parece incierto. El libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 enseña algo muy importante sobre esta paz. Dice que no debemos vivir dominados por la ansiedad, sino que debemos presentar nuestras preocupaciones delante de Dios a través de la oración. Y luego revela algo hermoso. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esto significa que la paz de Dios no siempre se explica con lógica humana. A veces, las circunstancias siguen siendo desafiantes, pero el corazón experimenta una calma que antes no tenía. Es como si una fuerza interior sostuviera el espíritu incluso en medio de la incertidumbre, y esa paz comienza a reflejarse en la manera en que vivimos. Una persona que ha aprendido a confiar en Dios no reacciona con desesperación ante cada dificultad. No se derrumba inmediatamente ante cada obstáculo,
No vive atrapada en el miedo constante sobre lo que podría ocurrir. En lugar de eso, comienza a desarrollar una actitud diferente, una actitud de confianza, una actitud de paciencia, una actitud de esperanza. Esto no significa que la persona nunca experimente momentos de preocupación o de duda. Todos los seres humanos atraviesan momentos así. La diferencia es que ahora la persona sabe a dónde llevar esas preocupaciones, sabe que puede presentarlas delante de Dios, sabe que no está caminando sola, sabe que incluso en los momentos donde el camino parece incierto, Dios sigue guiando cada paso. Esta comprensión transforma profundamente la vida espiritual, porque cuando el corazón aprende a descansar en Dios, deja de vivir dominado por el miedo al futuro. Comienza a vivir el presente con más tranquilidad. Comienza a disfrutar los momentos de la vida con más gratitud. Comienza a confiar en que Dios está escribiendo una historia que todavía no ha terminado. El Salmo 37, versículo 5, expresa esta confianza de una forma muy hermosa. Dice que debemos encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él, y Él hará. Estas palabras reflejan una verdad muy profunda sobre la relación con Dios. Nuestra parte es confiar. Nuestra parte es caminar con fe. Nuestra parte es seguir adelante incluso cuando no entendemos todo. Y la parte de Dios es obrar en maneras que muchas veces superan lo que nuestra mente puede imaginar. Cuando una persona comienza a vivir con esta confianza, su corazón experimenta una paz diferente. Una paz que no depende de lo que ocurre afuera. Una paz que nace de saber que Dios sigue presente en cada etapa del camino. Y esa paz se convierte en una de las bendiciones más hermosas que recibe quien aprende a entender verdaderamente a Dios. Parte 8. Cuando entiendes que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Una de las cosas que más fortalece la fe de una persona cuando comienza a entender a Dios es descubrir que Él sigue obrando, incluso en los momentos donde parece que nada está ocurriendo. Muchas veces las personas piensan que Dios solo está presente cuando las cosas se mueven rápidamente, cuando las respuestas llegan de inmediato o cuando las bendiciones se hacen visibles. Pero la realidad es mucho más profunda que eso. Dios también está trabajando en los momentos silenciosos, está trabajando en las temporadas donde el cambio parece lento. Está trabajando incluso cuando nuestra mente no puede ver claramente lo que está sucediendo. El problema es que los seres humanos solemos confiar demasiado en lo que nuestros ojos pueden percibir. Si vemos movimiento, creemos que algo está pasando. Si no vemos cambios visibles, pensamos que todo está detenido. Pero Dios no está limitado a lo que nuestros ojos pueden observar. Muchas de las obras más importantes que Él realiza comienzan en lugares invisibles. Comienzan en cambios dentro del corazón. Comienzan en transformaciones que ocurren en lo profundo del espíritu. Comienzan en decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo construyen caminos completamente nuevos. Jesús enseñó esta verdad a través de una comparación muy sencilla que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Allí habló del reino de Dios comparándolo con un hombre que siembra una semilla en la tierra. Después de sembrarla, el hombre duerme y se levanta. Pasan los días y las noches y la semilla comienza a crecer. Pero el hombre no sabe exactamente cómo ocurre ese crecimiento. La tierra produce primero el brote, luego la espiga y finalmente el grano completo. Esta enseñanza revela algo muy profundo sobre cómo trabaja Dios. El crecimiento muchas veces ocurre de manera silenciosa. No siempre vemos el proceso completo. No siempre entendemos cada etapa. Pero eso no significa que el proceso esté detenido. La semilla sigue creciendo bajo la tierra, incluso cuando nuestros ojos no pueden verla. De la misma manera, muchas veces Dios está trabajando en la vida de una persona de maneras que todavía no son visibles. Tal vez está preparando una oportunidad que aún no ha llegado. Tal vez está conectando circunstancias que más adelante tendrán sentido. Tal vez está transformando el corazón de alguien que aparecerá en el momento correcto.
Tal vez está fortaleciendo tu carácter para que cuando llegue el momento de recibir algo mayor, estés preparado para sostenerlo. Cuando una persona comienza a entender esto, deja de interpretar cada momento de silencio como una señal de abandono. Deja de pensar que Dios solo está presente cuando las cosas avanzan rápidamente. Comienza a confiar en que incluso en los momentos donde todo parece tranquilo, Dios sigue obrando. Esta confianza aparece muchas veces cuando miramos hacia atrás en nuestra propia historia. Hay momentos en la vida donde algo parecía completamente detenido, pero con el tiempo descubrimos que en realidad ese periodo estaba preparando algo importante. Tal vez hubo una temporada donde no se abrieron las oportunidades que esperabas. Tal vez hubo un tiempo donde las cosas parecían moverse lentamente. Tal vez hubo momentos donde te preguntabas si Dios realmente estaba escuchando tus oraciones. Pero luego ocurrió algo. Una puerta se abrió. Una respuesta llegó. Una nueva etapa comenzó. Y cuando miraste hacia atrás, entendiste que todo lo anterior había sido parte del proceso. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, habla de una promesa muy hermosa para quienes aprenden a esperar en Dios. Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo muestra que esperar en Dios no es una señal de debilidad. En realidad es una señal de confianza. Significa creer que Dios sigue trabajando incluso cuando todavía no vemos el resultado final. Significa seguir caminando con fe incluso cuando el camino aún no está completamente claro. Y cuando una persona desarrolla esta confianza, su manera de enfrentar la vida cambia profundamente. Ya no se desespera cuando algo tarda. Ya no se llena de angustia cuando el proceso parece lento. Ahora sabe que Dios no deja historias a medias. Sabe que Dios no abandona los procesos que Él mismo comenzó. Sabe que incluso cuando el camino parece silencioso, Dios sigue guiando cada paso. El apóstol Pablo expresó esta confianza de una forma muy poderosa en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Allí escribió que estaba convencido de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en que se cumpla completamente. Esta declaración revela una verdad muy importante. Cuando Dios comienza una obra en la vida de una persona, Él no la abandona. Dios continúa trabajando, continúa guiando, continúa formando el carácter, continúa preparando el camino. Y con el tiempo, todo lo que parecía confuso empieza a encontrar su lugar dentro de la historia que Dios está escribiendo. Por eso, una de las bendiciones más grandes de aprender a entender a Dios es desarrollar la capacidad de confiar incluso en los momentos donde todavía no vemos todo con claridad. Porque sabemos algo que antes no sabíamos. Sabemos que Dios sigue obrando incluso cuando nuestros ojos todavía no pueden verlo. Parte 9. Cuando entiendes que acercarte a Dios cambia la manera en que vives cada día. Cuando una persona comienza a entender a Dios, algo empieza a cambiar no solo en su manera de pensar, sino también en su manera de vivir cada día. Muchas veces creemos que la fe se limita a momentos específicos, como una oración, una reflexión o un momento de lectura de la Biblia. Pero cuando alguien empieza realmente a comprender el corazón de Dios, descubre que la relación con Él transforma toda la vida. No se trata solamente de momentos espirituales aislados, sino de una forma diferente de caminar por el mundo. Comienza a cambiar la manera en que reaccionamos ante los problemas. Comienza a cambiar la forma en que tratamos a las personas. Comienza a cambiar incluso la forma en que tomamos decisiones. Esto ocurre porque cuando una persona aprende a entender a Dios, comienza también a desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que es correcto, hacia lo que es sabio y hacia lo que realmente tiene valor en la vida. El libro de Proverbios capítulo 2 explica algo muy hermoso sobre esto. Allí se enseña que cuando una persona busca la sabiduría de Dios con sinceridad, comienza a comprender lo que es justo,
lo que es correcto y lo que es bueno. Esto significa que la relación con Dios no solo nos ayuda a sentir paz, también nos ayuda a vivir con más sabiduría. Por ejemplo, cuando alguien comienza a entender a Dios, aprende a detenerse antes de reaccionar impulsivamente. Aprende a pensar antes de hablar. Aprende a considerar si sus decisiones están construyendo algo bueno o si podrían causar daño en el futuro. Estas pequeñas decisiones diarias forman el carácter, y el carácter es una de las cosas que más valora Dios. Jesús habló mucho sobre el corazón humano y sobre la importancia de lo que ocurre en el interior. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 35, enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que llevamos dentro eventualmente se refleja en nuestras palabras y en nuestras acciones. Por eso Dios no trabaja solamente en lo exterior de nuestra vida, Él trabaja en lo profundo del corazón. Cuando una persona permite que Dios transforme su interior, comienza a experimentar cambios que otras personas también pueden notar. Tal vez antes reaccionaba con enojo ante cada situación difícil, pero ahora comienza a responder con más calma. Tal vez antes se dejaba dominar por el miedo, pero ahora comienza a enfrentar los desafíos con más confianza. Tal vez antes vivía con resentimiento por cosas del pasado, pero ahora comienza a aprender a perdonar. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, son procesos, pero cada paso en ese proceso refleja algo hermoso. Dios está formando un corazón nuevo. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, contiene una promesa muy poderosa sobre esta transformación. Dios declara que dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de la persona. Esto representa una renovación interior, un cambio profundo que comienza a influir en toda la vida. Y cuando ese cambio comienza a manifestarse, la persona empieza a vivir de una manera diferente incluso en las cosas más simples. Empieza a valorar más la paz que la discusión. Empieza a valorar más la verdad que la apariencia. Empieza a valorar más el propósito que las distracciones pasajeras. Y esa nueva perspectiva transforma la manera en que enfrentamos cada día. Ahora las decisiones se toman con más conciencia. Ahora los problemas se enfrentan con más paciencia. Ahora las relaciones se viven con más comprensión. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que desaparezcan todos los desafíos. La vida sigue teniendo momentos difíciles, preguntas sin respuesta y procesos que requieren paciencia. Pero la diferencia es que ahora la persona no camina sola. Camina con la conciencia de que Dios está presente. Camina con la confianza de que cada día puede aprender algo nuevo. Camina sabiendo que incluso las pequeñas decisiones pueden formar parte de una historia mayor. El Salmo 119, versículo 105, describe esta relación con Dios de una manera muy hermosa. Dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Esto significa que Dios no siempre ilumina todo el camino de una vez. Muchas veces ilumina el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Así es como se construye una vida guiada por Dios. Paso a paso, decisión tras decisión, aprendizaje tras aprendizaje. Cuando una persona comienza a entender a Dios, descubre que cada día se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender y para caminar con más sabiduría. Y poco a poco comienza a notar algo muy especial. La vida empieza a tener un sentido más profundo, las decisiones empiezan a tener más propósito, y el corazón comienza a experimentar una cercanía con Dios que antes no parecía posible. Esa cercanía se convierte en una de las bendiciones más grandes que puede experimentar una persona que ha aprendido a entender verdaderamente a Dios.